El hilo de la cometa, el podcast del cierre digital con Juan Luis Galiacho. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estáis viendo y escuchando en todos nuestros canales, YouTube, Spotify, Podimo, Instagram, X, etcétera, etcétera, y siempre, cada día en el cierredigital.com, nuestro buque insignia, donde podéis seguirnos puntualmente. Aquí, como os digo, en este podcast, El hilo de la cometa, aquel que cuenta lo que otros no se atreven a decir. Y hoy vamos a contar una cosa en exclusiva, la vida del padre de don Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España. Se ha hablado de su suegro, se ha hablado de su mujer, se ha hablado de su hermano David, pero no se ha hablado de su padre. Y hoy vamos a contar la singular vida del padre de don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Se llama Pedro Sánchez Fernández, un trabajador de banca reconvertido en economista y luego trabajando para el Ministerio de Cultura del PSOE, en la época de Felipe González. ¿Saben con quién? Con la ministra ya fallecida valenciana Carmen Alborch. ¿Saben lo que hizo el padre de Pedro Sánchez? Fue el encargado de la dirección económica del Ministerio de Cultura, pero en concreto de la reforma del Teatro Real de Madrid. ¿Saben ustedes que el presupuesto inicial del Teatro Real eran de 11 millones de euros? ¿Saben ustedes a cuánto ascendió finalmente? 120 millones de euros, 10 veces más de lo inicialmente pactado o acordado. Pero ¿saben ustedes que el hijo de don Pedro Sánchez Fernández y hermano, por tanto, de Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del gobierno, David, como él se llama, David Azagra, en seudónimo, fue asesor también del Teatro Real? Fíjese qué casualidad. El padre, el verdadero economista o director financiero del Teatro Real de la Remodelación, que acabó en 1995, con el gobierno de Felipe González, siendo ministra Carmen Alborch y siendo director económico del ministerio el padre de Pedro Sánchez. Y resulta que su hijo, después, pasan los años y se convierte en asesor del Teatro Real de Madrid. ¿Pero quién es don Pedro Sánchez Fernández, padre del presidente del gobierno? Pues miren, era un trabajador de banca, trabajaba para el Banco Cantábrico, aquí en Madrid. Ese banco estuvo desde el año 75 hasta el año 81. Acuérdense ustedes de la crisis financiera que entonces hubo, donde muchos bancos entraron en el fondo de garantía. Fue la primera grave crisis bancaria que llevó luego precisamente a la expropiación de Rumasa y del Banco Atlántico. Pues el padre del presidente del gobierno trabajaba ahí en el Banco Cantábrico. Era un trabajador de banca. Logró hacerse con la carrera de económicas, también de una manera, me cuentan, un poco singular, pero se hizo economista. Consiguió esa carrera y luego, con la llegada de Felipe González precisamente al poder del PSOE, él sale del banco en el año 81, donde este banco luego pasa a ser propiedad del Banco Exterior de España, después de salir del Fondo de Garantía. Fue uno de los primeros bancos en salir precisamente de este fondo creado para esa crisis bancaria. Empezó ya a buscarse huequecito y carrera política. Y se metió en el PSOE, apoyado por determinados ministros de Felipe González, de entonces, en concreto de Asturias, otro día les diré el nombre. Y lo van recolocando hasta que lo sitúan como director financiero del Ministerio de Cultura, con Carmen Alborch. Y ahí está. Desde el 93 entra Carmen Alborch hasta el 96 que acaba Felipe González, precisamente en la remodelación final del Teatro Real de Madrid. Repito, una remodelación que se inició con 11 millones de euros y acabó con 120 millones de euros finales gastados, 10 veces más de lo inicialmente presupuestado. No digo más. Y solo digo que este señor, su hijo, David Azagra, ahora ha sido denunciado por el sindicato Manos Limpias. En concreto, no quiero
darles erróneo, porque aquí lo hemos publicado y aquí tenemos todos los documentos, por malversación y fraude contra la hacienda pública. ¿Qué dice en esta demanda que le han puesto, en esta denuncia que se le ha puesto ante el juzgado de instrucción de Badajoz? Pues indica que el hermano del presidente del Gobierno, don David Sánchez Pérez Castejón, en relación a su cargo como coordinador de actividades del Conservatorio de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar, en régimen laboral de alta dirección, pues ha podido cometer los presuntos delitos continuados contra la hacienda pública y contra la seguridad social por malversación y fraudes y exacciones fiscales. Bueno, pues en concreto, lo que viene a decir precisamente la denuncia de Manos Limpias es que no se entiende su abultado patrimonio. Y se refieren que al residir, porque saben ustedes que reside en Portugal, en la localidad de Elvas, curiosamente la localidad donde uno de los comisionistas del caso Koldo versus ministro Ábalos, como estamos viendo en este último informe de la UCO, donde señalan que el ministro Ábalos conocía perfectamente todo lo que era la trama de Koldo, de su mano derecha. No digo yo, lo dice la UCO. Bueno, pues en Elvas, precisamente Víctor Aldama, uno de los de la trama, el comisionista, el que es presidente y dueño del Zamora, del equipo de fútbol, pues llevaba ahí todas las comisiones, todo el dinero, precisamente iba a Elvas, donde ahora reside el hermano de Pedro Sánchez. Quizá casualidades de la vida, ¿no? Bueno, pues don David, su hermano, percibe un sueldo público de la Diputación de Badajoz, dice Manos Limpias, que sin ir a trabajar. Fue en 2017, bueno, ese sueldo, les digo, son 55.000 euros, no está nada mal. A algunos trabajadores de la función pública no llegamos ni a los 35.000 en ocasiones, ¿no? Bueno, pues don David Sánchez Pérez Castejón se presenta a esa plaza que saca a concurso la Diputación de Badajoz el 19 de mayo de 2017 y consigue esa plaza, en concreto muy rápido, el 3 de julio de 2017, ya que se hace un concurso, diríamos, ad hoc, es decir, clac. En ese concurso, bueno, las principales dotes para tener esa plaza eran responsabilidades y funciones escénicas en la dirección de la Orquesta Sinfónica, Banda Sinfónica y Orquesta de la Diputación Provincial de Badajoz. Don David, le voy a llamar Azagra, como él le gusta que se llame, pues consigue la plaza, pero ¿qué dicen? Que se va a vivir a Elvas, es decir, que está fuera de lo que es su puesto de trabajo, ¿no? Según dijo en su día la Diputación de Badajoz, trabajaba online. Bueno, yo no tengo nada que decir eso, yo solamente aporto datos. Y según dice el sindicato Manos Limpias, respecto al patrimonio de don David Sánchez Pérez Castejón, bueno, pues con esos 55.000 euros que en teoría percibe desde junio de 2017, tiene 2 inmuebles, un palacete en Elvas y 2 vehículos. Bueno, pues esto es lo que en estos momentos tenemos. Veremos lo que la justicia determina, pero la novedad que les digo, el padre de Pedro Sánchez, hemos hablado de todos, toda la familia menos del padre, el padre de Pedro Sánchez, que les voy a contar más negocios, ya verán ustedes en el cierre digital, ya lo verán. Hoy mismo se lo vamos a contar en el cierre digital, hoy mismo, jueves. Pues el padre de don Pedro Sánchez, un personaje muy curioso, trabajador de banco, como les digo, Banco Cantábrico, pasó a ser el asesor del Ministerio de Cultura. ¡Qué casualidad! Y precisamente en la remodelación del Teatro Real. ¡Qué casualidad! Donde ahora ha estado su hijo David, el hermano del presidente del Gobierno. Y seguimos aquí, en el hilo de la cometa. Y volvemos enseguida con nuestra History Time, referida a cómo Isabel Pantoja logró la adopción de su hija Isapi.
seguimos aquí de nuevo en el hilo de la cometa, en su podcast favorito, en el Cierre Digital, en todos nuestros canales, YouTube, Podimo, Spotify y en todas nuestras redes sociales y, como les digo, en elcierredigital.com todos los días. Bueno, pues nuestra Story Time va referida a la adopción de la hija de Isabel Pantoja, a Isapí, o Chabelita, como también se le conoció en su día. Es que la llegada precisamente de su madre biológica, de Rosana Luque, a España, hace unos días, pues ha reabierto ese caso. Y a los que somos ya muy veteranos, nos recuerda todo ese proceso de adopción allá por el año 1996, fíjense ustedes, ¿no? Pero bueno, nosotros trabajábamos entonces y precisamente yo seguí el periodo de adopción de esta niña por Isabel Pantoja. Todo comienza después de la ruptura de Isabel Pantoja con Encarna Sánchez, la cual yo viví porque trabajaba para Encarna Sánchez, y bueno, pues eso se produce, para Encarna fue un shock terrible cuando ve a Isabel con María del Monte en unas fotos en la playa gaditana de Caños de Meca, precisamente la playa donde Isabel y Encarna pues pasaban temporadas y eran muy felices, y para Encarna aquello fue una traición. Bueno, pues al romper con Encarna, Isabel mantiene una amistad con María del Monte y Isabel decide adoptar a una niña. Inicia los trámites para adoptar a esta niña. Una niña que nace en 1995 en Perú, en concreto en Cuzco, y que su nombre verdadero no era Isabel Pantoja Martín Chabelita, como inicialmente se le conoció, sino que lo hizo con el nombre de Andrea Celeste. Y su madre biológica, que ahora ha venido a España, es Rosana Giovanna Luque Sala. ¿Saben ustedes por qué le puso el nombre a Isapí, su verdadero nombre, Andrea Celeste? Porque por entonces había una serie, una telenovela muy conocida de esa época que se llama María Celeste. Y entonces la actriz que interpretaba precisamente este personaje de Celeste, Andrea del Boca, pues era una de las grandes ídolos de la madre biológica de Isapí. Y por eso le puso el nombre de Andrea Celeste, que es el verdadero nombre de Isapí. El padre de la criatura y Rosana Giovanna Luque Sala decidieron que no tenían dinero para mantener a esta niña, y entonces pusieron a la niña en una lista de adopción posible. Meses más tarde, Isabel Pantoja pues, decide entrar en la lista de petición para adoptar a esta niña, Andrea Celeste, y mediante negociaciones que ahora contaré, pues consigue entrar en esta lista, y el 2 de mayo de 1996, la jueza peruana Margarita Aguirre da el visto bueno para que Isabel Pantoja se convierta en madre de esta niña, después de pasar varios días en un hotel de Perú, y yo recuerdo perfectamente todo aquel periodo. Bueno, pues se comentó y se publicó por aquel entonces que este trámite de adopción de Isabel Pantoja, de Isapí, pues habían utilizado a un intermediario llamado Castro Garanchena, amigo íntimo, ¿saben ustedes de quién? Del famoso Vladimiro Montesinos, el conseguidor número 1 de Perú, bajo el gobierno de Fujimori, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, Montesinos. Parece ser que Castro Garanchena negoció con Montesinos para que, supuestamente, Isabel Pantoja estuviera en el primer lugar de esta famosa lista para poder adoptar a esta niña. ¿Qué ocurrió? Pues que parece ser que esta adopción de Isabel Pantoja de Isapí pues llegó a los tribunales después de pasar unos años, pero en 2002, es decir, 7 años aproximadamente después de que nazca la niña, 6 después de que Isabel la adoptara, pues entra en los tribunales y salen a relucir en el diario peruano Hoy unas declaraciones en las cuales se dice que Isabel Pantoja había pagado $80.000 al entonces asesor presidencial Montesinos a cambio de facilitar la adopción entonces de Chabelita, hoy Isapí. Bueno, pues posteriormente esto hace que el presidente del Tribunal Constitucional de Perú, Javier Alba Orlandini,
en enero de 2023, ratifique que durante el gobierno de Fujimori no había nada que no supusiera un ingreso económico para Montesinos y avalaba la posibilidad que Isabel Pantoja hubiera pagado $80.000 por esta adopción. El caso es que estas investigaciones llegan a la Audiencia Nacional en el 2003. Claro, es que esto es story time, verdadera. En 2003 llega a la Audiencia Nacional y el entonces juez del Tribunal Español decide, Guillermo Ruiz Polanco, decide iniciar a petición de las autoridades peruanas una investigación. Isabel va a declarar y dice que no ha pagado cantidad alguna para facilitar la adopción de su hija María Isabel. Y asegura que para ser madre acudió a este país americano, ya que en España les estaba prohibido, por entonces, 1996, a las viudas adoptar cualquier hijo o hija. La investigación se cierra en 2004, precisamente, en la Audiencia Nacional, pero se reabre en Perú. Se reabre en Perú porque el fiscal anticorrupción decide, Jorge Chávez, decide reabrir el caso ante lo que hay. ¿Y por qué hay? Porque resulta que una ex policía, Julia Beatriz Escudero, presenta una denuncia en la que dice que Isabel ha pagado, habla de 1.000 Montesinos, etcétera, etcétera. ¿Saben ustedes quién es esta Beatriz Escudero? Pues era la policía que estuvo con Isabel Pantoja los días que estuvo Isabel en el hotel, con Chabelita entonces, esperando a llegar a España. Esos días el gobierno de Fujimori le puso a esta policía, o Vladimir Montesinos, Beatriz Escudero, que luego fue la que vino por todos los platos de España diciendo que Isabel había pagado y que esta chica, esta ex policía, pues pasó a prisión después, precisamente, por estafar $60.000 a un casino con una jugada de póker fraudulenta. Es decir, credibilidad nula. Pero bueno, esta es la story time. ¿Será o no será cierto que Isabel Pantoja pagó $80.000 por la adopción de Isapí a Vladimir Montesinos, la mano derecha de Fujimori, el gobierno más corrupto de Perú? Se investigó, la Audiencia Nacional cerró el caso, Perú lo reabrió y lo volvió a cerrar. Pues esta es la verdad. Y este es el story time de Isapí, o María Isabel Pantoja, conocida y nacida como Andrea Celeste. Y todo viene porque su madre, Rosana Giovanna Luque Sala, ha regresado a España. La historia se repite. Como decía Zorín, vivir es volver, o volver es vivir. Aquí seguimos, otra semana más, y les espero el próximo jueves. Vivir, volver es vivir. El jueves que viene, aquí, en el Hilo de la Cometa, en su podcast favorito, en el Cierre Digital, todos los jueves. Un saludo cordial y que pasen una gran semana.